del mundo. Esto venía luego pues de un bloqueo del corredor minero que también se había prolongado, se había extendido de una manera realmente atípica, ¿no? Incluso para los estándares, ¿no? de esta zona. Y bueno, ya las Bambas han podido finalmente reanudar sus actividades al 100%, tras los acuerdos alcanzados en Chumbivilcas. Vamos a ver cómo esto se va evolucionando, incluso sus acciones han reputado de manera importante. ¿Cuánto puede esto quedar como una situación relativamente estable? ¿Qué es lo que podría pasar? Esto, por supuesto, conlleva también un ambiente que tiene que ver con la inversión minera en general en el país, por la importancia del proyecto, que duda cabe, y por la extensión, ¿no? del área del corredor minero y las tensiones que todavía pues subsisten ahí. Vamos a conversar primero de ese tema antes de pasar a temas económicos y pronósticos con José de Chávez, economista, ex viceministro de Gestión Ambiental. Buenas noches, José, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes y aprovecho para desearles un feliz año a usted y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, igualmente. Bueno, su evaluación, usted conoce además las aristas, ¿no? de este conflicto, su evaluación de cómo ha terminado por el momento y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Bueno, en primer lugar, positiva, ¿no? La situación que vivimos, digamos, en las semanas previas al 30 de diciembre era una situación complicada, compleja, un conflicto que se había dilatado y que expresaba lo que me mencionaba, niveles de complejidad, con demandas además muy fragmentadas en la misma zona, en la misma provincia de Chumbivilcas, para ya no hablar de las preocupaciones que se recibían desde Cotabambas, pero finalmente con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, creo yo, de todas las partes, de parte de las autoridades, de la presidencia del Consejo de Ministros, de parte también de las poblaciones y de parte también de la empresa, se ha podido encaminar este conflicto por vías institucionales, por vías de diálogo, por vías pacíficas. Se ha logrado un acta, un acuerdo de 10 puntos, y ahora lo que todos esperamos es que el proceso que va a empezar seguramente desde mediados de este mes termine de consolidar y logre acuerdos que puedan ser estables, ¿no? Para que finalmente la situación en esta zona del corredor minero del sur sea mucho más llevadera, ¿no? Una de las comunidades de Chumbivilcas no participó en el diálogo y claro, se ha señalado también que el tratamiento para superar este conflicto por momentos, digamos, caía, ¿no? Caía en esta presión de una parte de las comunidades que están exigiendo ser proveedores. Ellos demandaban que les entreguen un número de camiones, la empresa al principio no quería, ¿no? llegar a satisfacer exactamente ese número, algo así, ¿no? con la filosofía de, bueno, si doy ahora X, mañana me pedirán Y y Z. Esa parte que es tan particular, ¿no? en esa área del conflicto, ¿podrá efectivamente entrar a un compás de normalidad? Finalmente esas comunidades van a ser proveedores como ellos desean y de alguna manera esto traería cierta paz a la zona, o el tema es mucho más complicado porque sabemos pues cuáles son los déficits en general en todo el corredor, ¿no? Yo espero que sí, Enrique. Yo creo que el acta y estos 10 puntos recogen toda esta diversidad de demandas y de expectativas que hay en la zona, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, hoy día veíamos un comunicado de la comunidad de Cajamarca que no estuvo, digamos, en el proceso de la firma y ha planteado una serie de demandas, y ellos subrayan que sus preocupaciones, a diferencia de las otras comunidades de Chumbivilcas, más bien van por el lado ambiental. Y este tema, este componente ambiental, si uno lo ve, está presente en el punto 4 del acta, ¿no? Cuando se señala que hay un tema pendiente, es decir, la empresa tiene que presentar una modificación del estudio de impacto ambiental, y mientras esto ocurra, la empresa se compromete a considerar a estas comunidades como área de interés social y ambiental, que es un poco la demanda
de Cajamarca. Y por otro lado, los aspectos propiamente económicos, que son los que han primado, digamos, en estas últimas semanas alrededor del conflicto, también están presentes, ¿no? En el punto 5, por ejemplo, se plantea la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la empresa minera, y eso va a ser consecuencia, por supuesto, de procesos de negociación entre la empresa y las propias comunidades para encontrar algún mecanismo de solución. Hay una discusión sobre el tema de qué se está entendiendo por influencia directa, ¿no? Porque, a ver, por supuesto, la zona de influencia directa es la zona de extracción, y ahí estamos hablando de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En esta zona de Chumbivrilcas estamos a 200 kilómetros de la zona extractiva. Y aquí, cuando se habla de algún tipo de influencia directa, y cuando se habla de área de interés social ambiental, se hace mención y se alude al tema del transporte minero. Y precisamente la modificación del estudio de impacto ambiental, que es lo que ha pedido el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, le ha pedido a la empresa que haga una modificación del estudio de impacto ambiental, tiene que ver precisamente con el transporte minero, es decir, medir los impactos que está causando el transporte minero, que es una de las preocupaciones, por ejemplo, para comunidades como las de Cajamarca. Entonces, honestamente, yo soy optimista. Yo creo que el acta recoge muy bien la diversidad de expectativas, de demandas que hay en la zona, desde las expectativas económicas hasta los problemas ambientales. Y ahora creo que es la tarea, digamos, de todos los actores que están involucrados en este conflicto, de que a través de los procesos de diálogo, de las mesas de trabajo que se han organizado, se logren acuerdos duraderos para esta zona del país, que es una zona fundamental, digamos, para la producción minera, ¿no? José, nosotros tuvimos una conversación muy interesante cuando usted estaba asesorando al MEF en la parte esta de la propuesta de reforma tributaria, precisamente sobre el tema minero. Y le soy honesto, yo trato de hablar, por supuesto, con todas las partes, y desde la demanda, ¿no?, de los mineros, ya sabemos que ahora mismo, bueno, el Congreso ha recortado, ¿no?, esas facultades, pero sabemos que el Ejecutivo va a insistir por el lado de proyectos de ley. Y qué duda cabe, pues sería importante si efectivamente los mineros pueden pagar más en un nuevo periodo de boom, que así lo hicieran. Pero entonces ellos señalan que no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Lo pudimos conversar con el ministro Franque y me enseñó la parte del estudio del Fondo Monetario que dice, bueno, señores, si ustedes quieren publicar, ¿no?, hay que pedir permiso, ¿no?, al fondo para hacerlo. Entonces, como que los mineros, ellos defienden su interés, pero reclaman que se sepan todos estos términos. ¿No sería interesante que, yo sé que es un tema muy técnico, pero por eso mismo hay que entenderlo muy bien, ¿no sería interesante poder poner la opinión del fondo en blanco y negro? Por supuesto, y creo que eso va a ocurrir en las próximas semanas. Hasta el momento que estuve colaborando con el Ministerio de Economía y Finanzas, se está esperando la versión final del Fondo Monetario Internacional. Se había recibido una versión que, si bien ya era la final, iba a recoger algunas de las sugerencias que el propio Ministerio de Economía y Finanzas le había hecho al fondo. Hay procedimientos internos dentro del Fondo Monetario que se tienen que respetar. Entonces, el informe del fondo va a ser público y va a ser compartido. Y lo concreto, y lo que el propio ministro Pedro Franque ha señalado, son los avances que se podían señalar. Es decir, que la carga tributaria en el Perú es competitiva. Hay margen para elevar las tasas, no se está planteando crear nuevos impuestos, sin que la minería peruana pierda competitividad a nivel internacional. Entonces, yo creo que ese es un poco, digamos, los anuncios que se han hecho, y no tengo la menor duda que en las próximas semanas el informe del Fondo Monetario Internacional se va a compartir, en primer lugar, digamos, con los congresistas, también seguramente con el sector empresarial minero. Dicho sea de paso, hay que subrayar que en el proceso que el Fondo Monetario ha realizado en el país para elaborar este informe, se ha reunido también con la Sociedad Nacional de Minería, ha tenido reuniones de trabajo con la Sociedad Nacional de Minería, ha recogido sus opiniones, sus aportes, y todo eso está incorporado en el informe final que, repito, seguramente en las próximas semanas
va a ser público y se va a poder compartir, ¿no? Hay un cálculo, porque claro, de lo que se ha aprobado, ¿no? Se esperaría aumentar la recaudación en 2.000 millones de soles para el 2022. Estamos hablando seguramente de lo que tiene que ver con combate a la evasión, elusión, porque ya sabemos que el Congreso no atracó, pues, por el momento el tema de cualquier modificación de tasas, incluido el régimen minero. Pero usted que estuvo, digamos, zambullido en la parte minera, ¿cuánto más se podría recaudar anualmente para efectivamente el sector minero? Para el sector minero, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que estamos hablando de más o menos como aporte adicional de unos 2.000 millones de soles adicionales, ¿no? Alrededor de esta cifra, ¿no? Perfecto. Estamos hablando de que el sector minero en las actuales circunstancias está en una situación de bonanza. Este año se ha calculado, el Ministerio de Economía y Finanzas calculó con cifras creo que hasta octubre o septiembre, que las empresas mineras iban a tener ingresos extraordinarios del orden más o menos de los 13.000, 14.000 millones de dólares como ingresos extraordinarios. Entonces, realmente la minería está pasando por una situación excepcional y yo sí considero que en un contexto como el actual, por supuesto, el país que es dueño del recurso natural, que además es un recurso que no es renovable y que por supuesto las empresas lo ponen en valor, bueno, esa situación de ingresos extraordinarios tengan que ser compartidas con el país, sin que eso afecte la competitividad del país, porque además ese fue el pedido que se hizo desde el Ministerio de Economía y Finanzas al Fondo Monetario Internacional. La gran ventaja que el fondo haga esta evaluación es que lo hace también teniendo en cuenta, digamos, países productores de minerales, como es el caso peruano, ¿no? Entonces, el objetivo es, digamos, realizar esta modificación sin que la competitividad del sector minero en el Perú sea afectada, ¿no? Para lo que respecta a la economía en general, bueno, hoy se dio a conocer, ¿no?, el récord de inversión pública para este año, que hay que también recordar, al menos venía muy acentuado terminando el gobierno de transición, ¿no? Sería interesante que de repente nos pueda desagregar qué tal le ha ido al actual gobierno en términos de inversión pública, ¿no? Puntualmente eso es uno. Y por supuesto, claro, CEPAL, que ha dado también proyecciones bastante interesantes para el Perú, para el año, para el presente año ya. Pero esto tiene un marcado contraste con lo que parecería el pesimismo por el lado empresarial, ¿no? Estas encuestas, ¿no?, de ambiente empresarial no pintaban muy bien a fines del año pasado. ¿Cómo lee usted, en todo caso, esa diferencia de percepción? A ver, en primer lugar, yo creo que los resultados son bastante positivos este año, el año que ha concluido, y creo que las proyecciones para el 2022 también son bastante positivas, ¿no? Mientras que el año pasado algunos proyectaban una suerte de rebote de apenas 6%, las cifras muestran que la economía va a crecer por encima del 13%. Es cierto, hay un componente de rebote muy importante, pero como lo ha señalado el presidente del Banco Central de la Reserva, desde el tercer trimestre el Producto Bruto Interno peruano había superado ya los niveles previos a la pandemia, y la recuperación está empujada especialmente por el incremento de la demanda interna, una inversión pública que, como usted bien ha mencionado, ha batido récords, y con una inversión privada que ha acabado el año con un aumento de algo más del 12%, creo, en relación al 2019, y con un 34,5% respecto al 2020. Y al mismo tiempo se ha mantenido el impulso fiscal para sostener la recuperación, se ha iniciado también un proceso de consolidación fiscal, reduciendo significativamente el déficit al 3% del Producto Bruto Interno, que es uno de los más bajos de la región. Por lo tanto, las fortalezas macrofiscales se mantienen, y creo que hemos tenido además un indicador en noviembre, porque el país ha accedido a bajas tasas de interés en el mercado de capitales. La emisión de bonos de noviembre tuvo una alta demanda y tasas de interés muy favorables, y toda esa situación se proyecta, creo yo, para el 2022. Además, evidentemente, como también lo señala el Banco Central de Reserva, juega a favor, digamos, los precios de nuestras exportaciones, que están en el punto más alto de los últimos años. El 2021 se ha batido
por segundo año consecutivo, digamos, el récord de superávit en la balanza comercial, con alrededor de 15.600 millones de dólares, casi el doble el año pasado, y los precios, todo indica que los precios de los minerales van a seguir al alza. Entonces, yo creo que, digamos, las tendencias es favorable. Se habla mucho de cómo se va a comportar la inversión el próximo año y sobre todo la inversión privada, pero lo cierto es que uno ve que hay compromisos de inversión que ya se han iniciado y que van a continuar. Tenemos el puerto de Chancay por más de 3.000 millones de dólares de inversión, la ampliación de Toromocho, Yanacocha Sulfuros, la ampliación de Jorge Chávez, el puerto Muelle Sur. Es decir, yo creo que los indicadores muestran que la economía peruana está bastante sólida y eso coincide con los análisis que vienen de fuera, que apuntan a señalar que la economía peruana va a ser la de mayor crecimiento en Sudamérica. Por supuesto, todavía hay mucho por hacer, todavía, por ejemplo, hay que recuperar los puestos de trabajo que perdimos el 2020. Hay algunos indicadores que hay que ver cómo se controlan. El tema de la inflación, que es cierto, tiene un componente externo muy importante, pero todos esos factores, creo yo, en términos generales, muestran que la economía peruana se está recuperando. Entonces, por lo tanto, yo no veo por qué tanta preocupación, ¿no? Hay veces me da la sensación, no hablo necesariamente por los empresarios, sino también por algunos analistas económicos que de repente confunden, digamos, sus deseos con la realidad. Pero yo honestamente veo los indicadores bastante sólidos, y lo que sí creo que es una tarea importante es bajar el ruido político, y esa creo que es una tarea tanto del Ejecutivo como del Legislativo para que la economía marche de mejor manera, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias, José Chávez, por acompañarnos con estas interesantes precisiones. Ojalá que en todo caso ese optimismo aterrice finalmente este año que recién empieza. Gracias, José Chávez, por acompañarnos esta